Ahora sí, seguimos con el ciclo de la urea, que empieza por la mitocondria, y de la mitocondria nos vamos a pasar para la omitina, y de la omitina, no es cierto, el carboxil fosfato, y del carboxil fosfato nos va a dar una citrulina, y de esa citrulina nos vamos a pasar se va a hacer citrulina con un ATP, un AMP, un PP, y de ahí nos va a aparecer una enzima aspartato. De ahí nos va a dar un arginosucinato, y de ese arginosucinato nos va a dar una enzima que es el citosol fumarato, y de ese citol pasa a ser arginina. De esa arginina va a pasar por ahí se vuelve urea, y de esa urea nos va a dar una omitina. De esa omitina nos va a salir un NH3, 2NH3, hidrógenos y carbonos, y de esa omitina nos va a dar, ahí se cierra el círculo, y esto estamos llamando al ciclo de la urea. Este se llama el ciclo de la urea. Es el proceso pues que realmente pues lleva ese ciclo. La síntesis de las proteínas, estructura molecular de los ácidos nucleicos, una estructura para el ácido nucleico de desoxirribasa relevante en el modelo estructural de doble hélice. Del ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como el ADN o DNA por sus siglas, es integrar muchos años de investigación de datos de otros investigadores. Esta publicación les valió la estructura y su función de los ácidos nucleicos, que son que estas biomoléculas no son consideradas como macronutrientes, pero tienen la participación directa de la síntesis de enzimas y proteínas. El ADN, formado por la parte de todas las células, dirige el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos conocidos y de algunos virus. El ADN, que contiene la información genética que transmite a la proteína y que es la responsable de la transmisión hereditaria. La principal función del ADN es el almacenamiento a lo largo plazo de la información genética, la cual está codificada en forma de una secuencia de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster, conocidos como bases púricas y pirimídicas, organizadas en una estructura de doble hélice o doble cadena de nucleotides, enrollada parecida a una escalera de caracol. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, una molécula de azúcar y un grupo de fosfato. En el ADN, la molécula de azúcar es una dexorribosa, mientras que en el ARN el azúcar es una ribosa, y si la molécula solo tiene el azúcar unido a la base nitrogenada, entonces se denomina nucleósido. Pues aquí está una pentosa, un nucleósido, un nucleótido monofosfato, un nucleótido difosfato y un nucleótido trifosfato. Aquí está nuestro enlace glucídico, la ribosoma, la dexorribosoma, las purinas, la adenina, la guanina, la citonina, uracilio y la trianinina. La estructura de la purina está compuesta por dos anillos fusionados con uno de 6 átomos y el cual de 5 átomos, presentando en total 4 átomos de nitrógeno, 3 de los cuales tienen un carácter básico, ya que tiene un par de electrones sin compartir los ácidos nucleicos derivados de la purina. Son la adenina, perdón, y la guanina. Pues estas purinas, cuando son metabolizadas, producen ácido úrico, y el cual se puede cristalizar en las articulaciones por diferentes motivos, produciendo una gota. Mientras que la primidina, que es un compuesto orgánico similar al benceno, pero con un anillo heterociclo, es decir, 2 átomos de nitrógeno que sustituyen al carbono en las posiciones 1 y 3. Los ácidos nucleicos derivados de las priminas son 3: citonina, timina
uracilo, y este es el último, pues se encuentra en el ARN. Las bases nitrogenadas entonces para el ADN son adenina, guanina y citosinatimina. Y en el caso pues del ARN son adenina, guanina y citonina. Estos nucleótidos se unen entre sí por medio de puente de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas, formando los peldaños a las escaleras en el caso del ADN. La adenina que se une con la tiamina y la guanina que se une con la citosina. Ambas cadenas se orientan de forma antiparalel, y es decir, que se alinean en forma paralela pero de direcciones opuestas. Los extremos de cada una de las cadenas son denominadas fosfato, hidróxido y en la dexorribosa, por lo cual pasa una cadena estándar del sentido 5 y la complementaria en el sentido inverso. La estructura primaria se refiere a la secuencia de nucleotides en una cadena de ADN. Esta secuencia determinará la información según el orden de las bases, y es decir, el código genético queda determinado por el orden de estas bases, y cada gen tiene una secuencia única de pares de bases. Estructura secundaria se refiere a la estructura enrollada doble hélice formada dos cadenas de ADN en forma de antiparalelas, y estas cadenas están enrolladas en otro entorno en un eje imaginario en contra de las manecillas del reloj, estabilizando las vueltas mediante puentes de hidrógeno. La forma B que fue descrita por Watson y Crick, como ya mencionamos, se trata de que es la manera dextrógira y cuya base complementaria se sitúan en planos horizontales, de manera que su eje imaginario atraviesa dichos planos por su centro, y la forma A, que también es dextrógira, pero las bases complementarias se encuentran en los planos inclinados, por los que el eje imaginario de la molécula atraviesa dichos planos de puntos desplazados. La forma Z, que tiene que enrollarse, tiene enrollamiento irregular, lo que ocasiona una configuración de zigzag, y esta estructura aparece en regiones del ADN en donde se alteran muchas citosinas y guaninas. La estructura terciaria es cuando la molécula del ADN se asocia y las proteínas básicas denominadas histioninas, formando una especie de superhélice, y es decir, que el ADN superenrolla debido a la acción de enzimas denominadas topoisomerasa. La estructura cuartaria, los solenoides se enrollan formando la cromatina, que se compacta en cromosomas, y una vez que la célula entra en la división, los cromosomas contienen muchos genes y cada gen contiene información particular sobre caracteres o rasgos hereditarios específicos, además de que cada gen tiene su propia ubicación, o lo cual pues genéticamente es un tipo de cromosoma. La síntesis de las proteínas es una cadena de ADN y comienza en la dirección por la formación de 5 o 3 enlaces fosfodiéster entre los nucleicos aparecen a una cadena de molde. Esta síntesis, catalizada por complejos multienzimáticos denominados ADN polimerasas, y al final de estos el proceso hay dos moléculas identificadas de ADN. Cada doble hélice produciendo posee una cadena de doble hélice original y una cadena nueva. Por tal razón de este proceso se denomina replicación semiconservativa, a pesar de que la acción del ADN polimerasa es muy bien precisa y la síntesis no siempre es perfecta, por lo que de vez en cuando un nucleoide no es complementario y que se inserta por error, dando lugar a una mutación. La elogenación de la nueva cadena del ARN continúa hasta que la señal de la determinación, que corresponde a una secuencia específica en donde los polimerasas se detienen y liberan la cadena del ADN molde, que recuperan su conformación de helicoidal, y la cadena del ARN recién sintetizada como transcrito. El ARN es una cadena sencilla y el nucleoide que no toma la configuración helicoidal, que existen tres tipos de ARN que participan en la síntesis de proteínas, enzimas y otros polipéptidos necesarios para generar todas las demás biomoléculas que intervienen en el funcionamiento del organismo. El ARN mensajero o el ARN de transferencia o y el ARN ribosomal. Cada triplete de nucleotides del ARNM determinan a un aminoácido específico, y cada molécula de ARNT porta el aminoácido correspondiente a un codón. Todas las moléculas del ARNT están plegadas en una conformación secundaria parecida a una hoja de trébol,
Y algunas regiones de estas moléculas forman una doble cadena. Esta molécula tiene dos distintas de unión y un extremo se acopla en un aminoácido particular en el extremo opuesto. Y tiene un triplet de bases conocido como el anticodón, que se acopla al codón de la molécula del ARNM. Es el adaptador que aparece en los aminoácidos correctos de cada codón del ARNM durante la síntesis de la proteína. Eso sería todo. Excelente noche, muchas gracias.